Permíteme hacerte una pregunta seria, una que te conmueve profundamente. ¿Qué tal si ahora mismo, mientras crees que todo lo haces bien en tu vida espiritual, rezando, yendo a misa, siguiendo las tradiciones de la iglesia, en realidad estás abriendo un vacío silencioso en tu alma, permitiendo que algo oscuro crezca en tu interior, muy lentamente, sin darte cuenta? Y si tu forma de relacionarte con Dios ha estado creando, sin querer, una distancia, una barrera invisible entre tú y el cielo. Mira, esto no pretende acusarte ni desesperarte, sino advertirte, porque existe un pecado espiritual, mucho más común de lo que imaginamos, que se disfraza de devoción, que se esconde tras palabras bonitas, gestos religiosos, comportamientos que parecen santos, pero que en esencia alejan el corazón de la verdad. Santa Teresa de Ávila lo llamó presunción espiritual, esa falsa seguridad de quienes creen salvarse simplemente por hacer lo correcto. Y lo más aterrador de todo esto es que este engaño le ocurre a la gente buena, a la gente piadosa, a quienes aman a los santos, rezan el rosario y comulgan con regularidad, pero en el fondo ya no sienten nada. El alma se vuelve automática, las oraciones se convierten en obligaciones, la misa en rutina. Y peor aún, el corazón empieza a creer que todo está bien, cuando en realidad se está alejando del arrepentimiento sincero, de la humildad que toca la gracia, del anhelo de Dios que verdaderamente transforma. Quizás nunca te has parado a pensarlo. O quizás has sentido este vacío y no has podido identificarlo. Pero si esto te resuena, quizás esta sea la respuesta que te has estado perdiendo. Quizás lo que te bloquea hoy no sea el pecado visible, sino esa capa espiritual sutil, casi invisible, que engaña incluso a los más devotos. Quédate conmigo en este video, porque la verdad que Santa Teresa reveló sobre esto te mostrará lo que casi nadie se atreve a decir. Y al final, puede ser justo lo que libere tu alma de esta falsa paz, que el enemigo se complace en hacerte creer que tienes. Vayamos juntos, porque lo que viene a continuación lo sacudirá todo. Antes de empezar, te invito a acompañarnos en este viaje. Si este tema te resonó o has experimentado algo, dale a me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no hablamos de una fe superficial, sino de un combate real, de alma a alma. No estás solo en esta lucha invisible, y la verdad que está a punto de revelarse podría ser el primer paso hacia tu liberación. Caminemos juntos. Quizás en algún momento de tu camino hayas sentido esto, una sensación extraña, como si tu fe estuviera viva por fuera, pero extinguida por dentro. Sigues rezando, sigues yendo a la iglesia, sigues hablando de Dios, pero en el fondo, en ese lugar silencioso que nadie ve, sientes que algo se ha desconectado. La llama que una vez ardió, ahora solo se enciende de vez en cuando. Y lo más confuso es que no has dejado de buscar. De hecho, lo estás intentando. Estás luchando, pero sientes que algo se ha estancado. Y aquí es donde muchos se desaniman, porque hay un dolor espiritual que no sangra, sino que consume. Un dolor que no escandaliza, sino que paraliza. Es el dolor de quienes hacen todo bien y aún así se sienten lejos de Dios. Es como caminar en un desierto de rituales donde el alma vaga pero no se satisface, donde se escuchan las palabras del Evangelio pero ya no penetran, donde se reza el rosario pero parece que cada Ave María resuena en el vacío. Este es un dolor muy común, pero casi nadie habla de él, porque no tiene un nombre fácil. No es una decadencia moral evidente, no es un escándalo, no es un abandono total de la fe. Es algo más sutil, más peligroso. Es como una niebla espiritual que envuelve el corazón y le hace creer que todo está bien, cuando en realidad todo está congelado. Es una costumbre disfrazada de devoción. Es una rutina espiritual que adormece el alma. Y en este escenario nace aquello contra lo que Santa Teresa advirtió con tanta firmeza: la presunción espiritual.
¿Has notado cómo a menudo confundimos la práctica con la presencia? ¿Crees que estás con Dios porque fuiste a misa? ¿Crees que estás salvo porque rezaste una novena? Pero, ¿estaba tu corazón realmente allí? ¿Estuviste realmente allí o solo físicamente? Esta sensación de hacerlo todo y no sentir nada es más común de lo que parece. Y si te sientes identificado con esto, debo decirte claramente, no estás solo. Miles de personas experimentan este silencio interior, esta sensación de que Dios está lejos cuando en realidad quizás sean sus propios corazones los que han construido un muro sin darse cuenta. Pero respira, porque reconocer este dolor es el primer paso para romper esta ilusión. La buena noticia es que hay un camino de regreso. Y no empieza por hacer más. Empieza por volver a sentir. Empieza con la verdad. Y eso es precisamente lo que reveló Santa Teresa. Un secreto espiritual tan poderoso que puede reavivar todo lo que la rutina espiritual ha borrado. Y te lo mostraré ahora. Pero primero déjame decirte qué está bloqueando este flujo de gracia en tu alma. Porque comprender esto podría ser tu despertar. Y dime con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que rezas, vas a misa, intentas hacerlo todo bien, pero por dentro aún llevas un vacío inexplicable? ¿Alguna vez has sentido que tu alma está fría, a pesar de estar rodeada de fe? Si alguno de estos sentimientos te describe, comenta abajo con una palabra intentar, solo para saber que estás pasando por esto también y que este video está llegando a quienes realmente lo necesitan. Hay una razón clara detrás de este vacío espiritual que muchos sienten, incluso cuando pertenecen a la iglesia, incluso cuando rezan, incluso cuando practican todas las prácticas que la fe recomienda. Y no es falta de esfuerzo, ni es que Dios se haya distanciado de ti. El problema reside en un detalle casi imperceptible, pero devastador: la falsa certeza de que, por haberlo cumplido todo, la salvación está garantizada. Santa Teresa de Ávila lo llamó uno de los mayores peligros de la vida interior, la presunción del alma. Dijo que cuando el corazón cree que ya está salvo solo por orar, comulgar y asistir a la iglesia, pierde la vigilancia. Deja de examinar su propia alma, entra en un estado de consuelo espiritual que parece paz, pero en realidad es entumecimiento. Y este entumecimiento es precisamente lo que el enemigo espiritual desea. Porque, mientras crees que todo está bien, él actúa, siembra orgullo, frialdad y distracción. Hace que tu oración sea repetitiva, tu fe superficial y tu búsqueda de Dios un teatro involuntario. Pero tranquilos, porque aquí comienza el punto de inflexión. Santa Teresa no solo identificó esta herida espiritual, sino que también reveló el camino para superarla. Un camino sencillo pero profundo. Un camino que empieza en el interior. Un camino que despierta el alma, purifica la intención, renueva la oración y reconecta el corazón con el cielo de una manera viva y verdadera. Y en este video descubrirás exactamente cuál es ese secreto. Te mostraré qué hacía a diario para evitar caer en esta trampa, qué oraciones pronunciaba, qué postura interior la mantenía despierta. Y más que eso, te mostraré cómo aplicar esto a tu vida ahora, incluso en medio de la rutina, incluso en medio de tus dificultades. Porque si hoy sientes que tu fe se ha enfriado, que tu alma se ha silenciado, que tus oraciones ya no resuenan como antes, quizás lo que necesitas no es más esfuerzo, sino más verdad. Y esa verdad empezará a revelarse a partir de ahora. Pero para lograrlo, primero debemos volver a la fuente, porque solo comprendiendo cómo se arraiga este pecado oculto, podrás expulsarlo de tu alma. Y de eso es de lo que te voy a hablar ahora. Ahora, respóndeme con toda sinceridad. ¿Alguna vez te has encontrado pensando que tu fe era firme, pero en el fondo sentías algo vacío, frío o demasiado automático? ¿Alguna vez has sentido que lo hacías todo bien, pero aún así, lejos de Dios? Si te ha pasado, comenta abajo con "me he sentido así", solo para que sepa que esta verdad también te conmovió.
Rompamos juntos este silencio del alma. Santa Teresa de Ávila no hablaba a partir de teorías ni de repeticiones de lo que oía de otros. Sus palabras nacían de la experiencia directa con Dios, del dolor silencioso que recorre el alma en busca de la verdad y de afrontar las sutiles tentaciones que incluso los más piadosos enfrentan. Y fue en este arduo camino de purificación interior que escribió algo que debería estremecer a cualquier cristiano. El mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado. Pero lo más aterrador de esta frase es que, a menudo, somos nosotros mismos quienes le abrimos la puerta a este enemigo, sin darnos cuenta, con pequeñas acciones, con distracciones que parecen inofensivas, con una fe que se vuelve formal, predecible, memorizada. Santa Teresa identificó que no son los pecados escandalosos los que más aprisionan a los fieles, sino esos pequeños vicios espirituales que nadie ve, pero que corroen el alma desde dentro. Dijo que un corazón lleno de oraciones, pero vacío de humildad, es terreno fértil para el orgullo disfrazado. Que un católico que vive de prácticas religiosas sin un verdadero arrepentimiento construye una apariencia de fe, pero por dentro se distancia del fuego del Espíritu. Era como si nos advirtiera que el mayor peligro no está fuera de la Iglesia, sino en el alma de quienes creen estar ya salvos. Y cuando hablaba de esto, no lo hacía con condenación, lo hacía con lágrimas, porque sabía lo paralizante que es esta ceguera espiritual, lo dolorosa, lo distante que es, y también sabía que hay un antídoto, un gesto, un paso, una postura interior que rompe esta niebla y reconecta el alma con Dios. Pero antes de revelar este camino, necesitas entender qué alimenta esta falsa paz y cómo se instala silenciosamente en el alma. Porque este es el veneno que primero debe ser expulsado, y tiene un nombre claro. Vamos a revelarlo ahora. Hay un dolor espiritual que no se manifiesta en las confesiones, del que no se habla en los grupos de oración, ni es fácilmente percibido por quienes nos rodean. Es un dolor silencioso, sutil, pero devastador. Es el dolor de un alma que hace todo lo que se espera de ella. Va a misa, reza a diario, incluso evangeliza, pero, sin darse cuenta, se ha alejado de su esencia. Es el dolor de una fe que se ha vuelto automática, de una vida espiritual que ha perdido el arrepentimiento sincero, de un corazón que ha dejado de examinarse profundamente y se ha vuelto demasiado autosuficiente. Santa Teresa lo llamó el peligro del alma que se cree justa. Y este peligro no se revela descaradamente, se infiltra gradualmente. La persona sigue haciendo todo, pero poco a poco deja de sentir. Se convence de que, al cumplir los rituales, ya está espiritualmente segura. El problema es que, en ese momento, el corazón deja de romperse, el alma se tranquiliza. Y es entonces cuando el enemigo se acerca, no para derrocar violentamente, sino para adormecer el alma en una especie de anestesia espiritual, una ilusión de que todo está bien, cuando de hecho la persona está lejos de la gracia. Santa Teresa advertía, cuando los fieles empiezan a vivir como si merecieran la salvación, como si Dios estuviera obligado a acogerlos simplemente por cumplir con sus deberes, ya están manchados por la presunción. Y esta presunción es un pecado gravísimo, porque impide el verdadero arrepentimiento, impide que el alma reconozca sus miserias. Y sin este reconocimiento, no hay transformación, ni liberación, ni profundidad en la oración. Todo se convierte en un teatro piadoso, hermoso a la vista, pero vacío en el cielo. Mucha gente confunde este dolor con frialdad espiritual. Creen que es solo una fase seca del alma, pero no lo es. Es algo más profundo. Es una raíz espiritual enferma, alimentada por el orgullo disfrazado de religiosidad. Y lo peor de todo, este dolor no viene con el escándalo, viene con la rutina, viene con la idea de que todo está bien, y por eso tantos católicos caen en él sin siquiera darse cuenta, porque el enemigo
no necesita que abandones tu fe, solo necesita que dejes de vivirla de verdad. Y quizás ahora estés notando señales de esto en tu propia vida. Quizás has notado que tu oración se ha vuelto una obligación, que ya no te conmueve comulgar, que vas a misa pero sin sed. Y no hay nada más doloroso que darte cuenta de que tu alma se ha ido a la deriva, justo cuando parecía que todo lo hacías bien. Pero quiero decirte, este dolor tiene cura, esta prisión tiene salida. Santa Teresa encontró el camino que rompe esta ilusión, y lo que descubrió puede reavivar tu fe hoy. Pero antes de revelar este secreto, necesitas entender algo fundamental. ¿Cómo opera el enemigo en esta dinámica y por qué prefiere atacar precisamente a quienes creen estar a salvo? Porque el siguiente paso del engaño es aún más profundo y más peligroso. Analicemos esto ahora. El enemigo de tu alma no tiene prisa. No necesita destruir todo de golpe. Prefiere infiltrarse lentamente. Sabe que si intenta apartarte de la fe directamente, te resistirás. Pero si logra adormecer tu espíritu dentro de la fe misma, entonces ya tiene ganada la mitad de la batalla. Y así es precisamente como opera: silencioso, estratégico, sutil. Se esconde entre las líneas de las oraciones mecánicas, en los suspiros vacíos de los rituales repetidos, en las promesas hechas sin profunda intención. No teme al creyente que reza, teme al creyente que se quiebra. Santa Teresa advertía que el diablo no aparece con cuernos ni gritos, susurra. Se instala en las distracciones que desvían la atención de la oración, en las excusas que pones cuando tienes el alma fría, pero dices que es solo cansancio. Actúa en la prisa con la que rezas, en la forma automática en que entras y sales de misa, en la arrogancia invisible de quienes creen que no necesitan cambiar tanto. Y cuanto más te convences de que lo estás haciendo bien, sin profundizar en el verdadero estado de tu corazón, más se aprovecha. El diablo es un maestro en convertir las prácticas santas en rutina vacía. No necesita que rechaces la Eucaristía, basta con que la recibas sin reverencia. No quiere que abandones la oración, solo quiere que la conviertas en ruido. No le importa que hables de Dios, siempre y cuando no te transforme por dentro. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Esta acción ocurre tan discretamente, tan disimulada, que muchos solo la notan cuando ya están sumidos en la frialdad espiritual, cuando están tan acostumbrados a esta vida religiosa superficial que ya no saben cómo volver a sentir la presencia de Dios. Y entonces el enemigo celebra, porque el alma que cree estar salvada, pero no se arrepiente, ya está en sus manos. Santa Teresa decía que el mal más peligroso es el que se disfraza de bien, que el enemigo entra cuando el alma se considera intocable. Y quizás ahora veas con claridad lo que antes parecía solo una leve molestia. Quizás comprendas por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, seguías sintiéndote lejos de Dios. Porque el enemigo no quiere quitarte la fe, quiere adormecerla. Y cuando lo logra, corta la raíz de la verdadera transformación. Pero no tienes por qué permanecer en este engaño. Hay un secreto que rompe esta prisión, una práctica que Santa Teresa usaba para protegerse de este ataque invisible. Algo tan simple y a la vez tan profundo que puede empezar a restaurar tu vida espiritual hoy mismo. Y eso es exactamente lo que voy a mostrarles ahora. Porque la respuesta que tu alma necesita ya fue revelada por quien ganó esta batalla. Descubramos este secreto juntos. Santa Teresa no solo reconoció este veneno espiritual de la presunción, sino que lo confrontó en su propia alma y encontró el antídoto. Y lo que descubrió puede parecer simple a primera vista, pero precisamente eso lo hace tan poderoso. No es una fórmula compleja ni una práctica exclusiva de los santos canonizados. Es algo que cualquier alma, incluida la tuya, puede aplicar de ahora en adelante si está dispuesta a descender del pedestal de la religiosidad y adentrarse en las profundidades de la verdad. El secreto comienza con un gesto que pocos se atreven a realizar, un sincero examen de conciencia,
realizado no como un ritual mecánico antes de la confesión, sino como un verdadero encuentro con la luz de Dios cada día. Santa Teresa decía que el alma que no se examina con humildad se engaña inevitablemente, y este engaño es el comienzo de un distanciamiento silencioso. Enseñó que antes de orar, antes de pedir algo, uno debe presentarse ante Dios como alguien necesitado, no solo de bendiciones, sino de purificación interior. Comenzaba sus oraciones con preguntas que desarmaban el orgullo. Señor, ¿qué hay en mí que todavía sea vanidad espiritual? ¿Qué hay en mí que parezca fe pero solo sea apariencia? ¿Qué intento ocultarte si nada puede ocultarse a tu mirada? Y más que palabras, había postura. No se presentó ante Dios como alguien que exigía, sino como alguien que suplicaba. No como alguien que merece, sino como alguien que reconoce que todo es gracia. Esta disposición interior destrozó cualquier presunción, y por eso sus oraciones tenían tanto poder, porque no eran oraciones repetitivas, sino gritos silenciosos del alma, clamando por misericordia. Santa Teresa también tenía una preciosa costumbre. Escribía en momentos de frialdad lo que percibía morir en su interior. Anotaba sus distracciones, sus vanidades, sus reacciones ante la contradicción, sus deseos ocultos, y ofrecía todo esto como parte de su oración. Era como si dijera: Señor, aquí estoy, sana, transforma, quema, pero no me dejes vivir en la mentira. Este secreto no está oculto, está ante nuestros ojos, pero pocos tienen el valor de aplicarlo porque exige confrontación. Exige que te veas sin máscaras, que aceptes que tu fe, por muy estructurada que parezca, puede necesitar ser reconstruida, ahora, con la verdad. ¿Y sabes cuál es el fruto de esto? Cuando el alma comienza a vivir esta sinceridad, todo cambia. La oración resuena, la presencia de Dios se siente de nuevo, la palabra cobra sentido de nuevo, el corazón se rompe, la gracia fluye de nuevo, y el enemigo pierde acceso, porque no hay presunción donde hay humildad. Pero esta transformación no es teórica, se vive, se siente. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora, porque cuando este secreto se vuelve práctica, el alma despierta y el cielo se acerca. Veamos juntos cómo cambia la vida cuando el corazón vuelve a arder, y la fe deja de ser una apariencia y se convierte en fuego real. Cuando el corazón deja de depender de las apariencias y se entrega a la verdad, algo sobrenatural comienza a suceder, y no es una exageración, es real, es visible. La oración, que antes parecía un ritual, sin respuesta, empieza a cobrar profundidad. Las palabras que antes salían de la boca casi por costumbre, ahora brotan de dentro con peso, con lágrimas, con presencia. Y no porque el dolor haya desaparecido, sino porque el alma por fin ha vuelto a hablar con Dios, y no con su propia ilusión. Santa Teresa decía que el alma que se presenta desnuda ante el Señor, sin máscaras, sin títulos, sin justificaciones, se convierte en terreno fértil para la gracia. Y es esta gracia la que produce la transformación. No proviene del esfuerzo humano, no proviene de la multitud de oraciones repetidas. Surge en el momento en que el alma se reconoce pobre, necesitada, débil, y por lo tanto, completamente disponible para ser sanada. El resultado es un cambio silencioso pero radical. La presencia de Dios, que antes parecía distante, comienza a sentirse en los pequeños detalles. Lo que antes era frialdad se convierte en sensibilidad. Lo que antes era prisa por orar se transforma en deseo de quedarse. La misa deja de ser una obligación dominical y vuelve a ser una reunión. La confesión se convierte en un lugar de alivio, no de vergüenza. Y el alma, que antes llevaba un peso oculto, por fin respira. Y hay una clara señal de que esta transformación está ocurriendo. La humildad empieza a florecer. Dejas de mirar a los demás como si estuvieran en un nivel espiritual superior. Dejas de juzgar. Dejas de creer que lo sabes todo. Y empiezas a ver a los demás con misericordia. Empiezas a reconocer una batalla invisible en cada persona
igual que la tuya. Y sobre todo, empiezas a confiar menos en ti mismo y más en la gracia de Dios. Este es el verdadero cambio, el más difícil, el más oculto y el más poderoso, porque no es un cambio de comportamiento, es un cambio de esencia, de perspectiva, de corazón. Y si sientes este deseo, no como alguien que busca una fórmula mágica, sino como alguien que anhela volver a una fe ardiente, entonces ya has dado el primer paso, porque la transformación no empieza con técnicas, empieza con la verdad. Y ahora que esta verdad ha sido expuesta, ha llegado el momento de tomar una decisión, porque saber no basta, hay que actuar. Y lo que hizo Santa Teresa cuando sintió que su alma dormía, es lo que vamos a hacer juntos ahora. Prepárate para este momento, porque podría ser tu nuevo comienzo. Ahora que has llegado hasta aquí, no ignores lo que se agita en tu corazón. Esa incomodidad que surgió al escuchar cada palabra, esa sensación de que algo necesitaba ser tocado más profundamente, no es casualidad. Es una respuesta, es el Espíritu mismo de Dios llamándote de vuelta al centro de la verdad, donde ya no hay lugar para las apariencias, donde ya no hay tiempo para mantener una fe latente, donde solo hay espacio para un encuentro sincero entre un alma sedienta y la mirada misericordiosa del Padre. Así que, antes de que continúes con tu rutina diaria, antes de abrir otro video o distraerte con algo, quiero invitarte a hacer algo que quizás no hayas hecho en mucho tiempo. Una oración donde cada palabra sea una inmersión profunda, cada frase una entrega y cada intención un nuevo comienzo. No solo ores con los labios, ora con tu parte más sincera, la parte que clama, que gime, que pide ayuda incluso cuando la vergüenza o el miedo la silencian. Dígalo así, con calma, con verdad y con profundidad. Señor, si en algún momento de mi camino me he vuelto complaciente, si me he dejado llevar por una fe vacía, si he convertido mi oración en un hábito sin alma, despiértame ahora. Si me he escondido tras una rutina religiosa, creyendo que era suficiente, revélame lo que aún se esconde en mí. No permitas que viva una fachada de espiritualidad. Ya no acepto vivir lejos de tu presencia, ni siquiera dentro de la iglesia. Hoy me presento ante ti, tal como soy, sin máscaras, sin excusas, y te pido, comienza de nuevo en mí. Permanezcan así, en silencio, unos segundos, porque lo que sigue revelará lo que sucede cuando incluso las almas más sinceras, sin darse cuenta, se colocan ante Dios de forma equivocada. Y esta advertencia necesitan escucharla. Ahora que te has permitido orar con verdad y con desgarramiento, quizás sientas ese silencio diferente, una mezcla de alivio y una ligera inquietud. Es normal, es el comienzo de la sanación, pero también es el momento en que el enemigo espiritual suele actuar con mayor sutileza. Y precisamente por eso no puedes detenerte aquí, porque hay un detalle que necesita ser revelado, algo que Santa Teresa y otros santos comprendieron tras mucho sufrimiento. No todas las oraciones son escuchadas, y la razón puede residir en el corazón del propio creyente, incluso cuando cree entregarse por completo. En el siguiente video descubrirás por qué muchas oraciones sinceras parecen no alcanzar el cielo. Comprenderás el bloqueo invisible que impide que Dios actúe, incluso con lágrimas en los ojos y fe en nuestras palabras. Es un error espiritual que casi nadie percibe, pero que los santos enfrentaron con valentía y que podría estar sucediendo ahora mismo, sin que te des cuenta. Y lo más importante, aprenderás a romper esta barrera y a permitir que tu oración vuelva a tocar el corazón de Dios de una manera viva, auténtica y transformadora. Así que si este mensaje te conmovió, si sentiste un cambio al escuchar cada palabra, no te desconectes de este camino. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y deja que esta serie de contenido te siga acompañando en tu viaje espiritual. Este canal fue creado para almas como la tuya, sedientas de verdad, cansadas de las apariencias
y hambrientas de una fe viva que transforma desde adentro. En los comentarios, comparte tu experiencia con esta oración. Cuéntame qué te conmovió más, qué te dijo Dios en ese momento. Y si conoces a alguien que esté experimentando esta misma frialdad espiritual disfrazada de fe, comparte este video con él. Porque, como tú, puede que esté un paso más cerca de despertar, y juntos, reavivemos esta llama que el mundo ha intentado apagar.